Hola amigos, ¿qué tal? En esta oportunidad quiero hablarles sobre la importancia de sentir miedo. Eh, Me podrían decir que es bueno tener miedo, o puede ser algo locos, ¿no? Porque a veces pensamos que el miedo es malo, pero en realidad no es tan malo como parece. En realidad lo que quiere el miedo es que le prestes atención, que le prestemos atención. Eh, el miedo en exceso puede ser, sí, algo molesto, en realidad puede ser algo hasta enfermizo, en realidad de tal manera que uno puede llegar a desconfiar de todo, ¿no? Y sentir que cualquier persona que nos cruzamos o cualquier cosa es una posible amenaza, ¿no? Entonces, claro, es peligroso, ¿no? Cuando no queremos sentir ese miedo y ese miedo se acumula dentro de nosotros, generando todo este tipo de paranoias en el que todo es una posible amenaza, ¿no? Entonces surge como un estado de desconfianza constante, pero solamente porque ese miedo que tenemos adentro no le prestamos la atención. Ser conscientes de nuestros miedos es también descubrir nuestras propias motivaciones. Y eso es genial, porque detrás de eso que justamente no queremos ver, si logramos atravesar, es ahí donde está lo que más buscamos. Es ahí lo que está lo que nos motiva. El miedo puede ser este fuego que te impulse hacia donde tú nunca has ido antes. Eh, Visto de ese punto, no es tan malo el miedo. Lo que hace el miedo en realidad es esconder todas esas emociones buenas, esa energía, contenerla, para que tú te puedas sentir vivo y puedas arriesgarte a hacer algo que no has hecho antes. En realidad el miedo nos desafía. El miedo viene desde nuestros chakras inferiores, viene de abajo. Es una fuerza que viene desde abajo, desde nuestras entrañas, de nuestros instintos. Despierta todo eso. El miedo está en nuestro cuerpo físico. ¿Ok? Porque nosotros en realidad no somos este cuerpo físico solamente. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, ¿no? Entonces el miedo lo que hace es mover ese cuerpo, es una energía. Cuando le prestamos atención y fluye por nosotros, nos puede llevar a hacer cosas que jamás imaginamos. Pero bueno, ahí podemos también observar, si observamos el miedo, también podemos ver que hay dos tipos muy diferenciados de miedo. Un miedo real, que por ejemplo si hay un león al costado tuyo y te quiere comer, en realidad es porque sientes un miedo, porque tu vida y tu integridad física corre un peligro evidente. Entonces es real. Y en nuestro cerebro tenemos un mecanismo de alerta, un cerebro que lo que hace es eh, encender tu cuerpo de tal manera que estés listo para pelear o para huir, ¿no? Hay una sabiduría muy dentro de nosotros que trata de cuidar esta integridad física, ¿no? Pero hay otro tipo de miedo al cual estamos más acostumbrados los seres humanos, que es el miedo psicológico. Que en verdad la mayoría de nuestros miedos son psicológicos, porque muchas veces tenemos miedo al horror de lo que puede pasar o a muchas otras cosas que no tienen que ver con un miedo real donde mi vida está corriendo realmente peligro. Esto es muy es gracioso de observar, ¿no? Porque si no observamos eso, en realidad a veces nos morimos de miedo cuando no hay nada evidente que nos esté matando. Y cuando observamos eso, en realidad podemos preguntarnos de dónde viene ese miedo. Y cuando observamos esa pregunta, nos vamos a dar cuenta que ese miedo viene de un yo construido por nosotros, porque creemos que somos ese yo, y ese yo cuando cree, ese es un yo psicológico, ¿no? La personalidad eh, construida social, culturalmente, por todas las ideas que pensamos, de lo que pensamos, creemos que somos. Bueno, ese yo, cuando piensa que va a desaparecer, pues
tiene miedo. Y nosotros, como creemos que somos eso, tenemos miedo por él. Entonces, ahí es donde surge toda esa clase de miedos, por ejemplo, como, no sé, el miedo a la soledad, ¿no? Alguien se siente que está solo, pero es porque en verdad no está apreciando lo que realmente es. Entonces se ve como alguien separado. Entonces como esa persona no se siente, no aprecia su vida, porque no entiende qué es lo que vive, entonces es normal que se sienta solo e incomprendido, ¿no? Pero si esa persona puede sentir ese agradecimiento por su vida, ¿no? Entonces se va a dar cuenta que la soledad solo es una oportunidad para experimentarse en toda esa totalidad. Eh, Cuando vemos esto de esta manera, podemos ver que es importante el miedo. El miedo no va a desaparecer, el miedo es importante, es parte de la naturaleza. Es más, nos ayuda, es un ayudante de la vida para salvarnos la vida justamente, porque a veces nosotros no somos muy conscientes de lo que es vivir una vida. Es más, muchas veces queremos vivir otras vidas, ¿no? Mientras que la vida nos dice que ya nos dio una vida y está esperando que solamente aprendamos a vivirla, sin esperar o desear otra vida. Así que, y para eso es importante sentir miedo, ¿no? Y así hay muchos otros miedos, ¿no? Por ejemplo, otro miedo podría ser el miedo a la escasez, ¿no? A la sobrevivencia, a no tener suficiente sustento, ¿no? Que en realidad, cuando lo pensamos, en realidad, mientras estamos vivos, en realidad es falso, porque si estamos vivos, eso quiere decir que tenemos lo suficiente, lo necesario para sobrevivir. Entonces, eh, es poder sentir ese miedo. Si nosotros sentimos ese miedo al sustento, podemos simplemente preguntarnos algo así como ¿cuántos años tengo? Porque hasta el día de hoy, si tuve que llegar hasta aquí, eso quiere decir que tuve que tener suficiente sustento para llegar hasta aquí, ¿cierto? Entonces, ¿por qué tendría que morirme mañana? ¿Por qué tendría que dejar de sustentarme la vida mañana? Porque es muy curioso este miedo, porque está relacionado también con miedo a no tener dinero, ¿no? Porque los humanos hemos pensado que para vivir necesitamos dinero, que el dinero es sustento de vida. Sin embargo, la vida siempre estuvo antes que el dinero y los humanos también. Así que, amigos, si piensan que porque no tienen dinero no van a vivir, no pueden sobrevivir o se van a morir, pues créanme que es falso. En realidad es un miedo psicológico creado por nosotros, que en realidad no va a suceder tal cosa. Pero si sabemos sentir, porque sentimos ese miedo, seguramente descubriremos el verdadero sentido de por qué, a dónde nos está llevando esa energía, hacia dónde nos quieren mover, y encontraremos las motivaciones necesarias para ponernos en marcha a conseguir aquellas cosas que seguramente estamos deseando. Y así esto podemos ir haciendo un lado todos estos miedos creados por nuestra psicología, por nuestras creencias. Eh, Podría comentarles también, ahora que lo estoy viendo, otro miedo que podría ser como ese miedo a la injusticia, ¿no? Que podemos llegar a sentir, ¿no? Cuando alguien se equivoca, cuando alguien le dicen alguna cosa que no es lo que espera que le digan, ¿no? O al juzgamiento, ¿no? Muchas veces, no sé, la gente reacciona cuando le dicen algo malo, cuando les dicen alguna cosa, se enfadan o discuten porque uno tiene una creencia, el otro tiene otra creencia y cada uno mantiene su creencia y cada vez que uno mantiene más su creencia termina luchando más por esa creencia y bueno, y así ya vemos partidos políticos, uno de izquierda, otro de derecha y cada uno pensando que tiene su verdad, pero
surge en realidad, observando esto la otra vez, me da cuenta que eso surge en realidad de no poder ser conscientes o ser responsables cada uno de sus propias ideas. Al no poder ser consciente de cada uno de sus propias ideas, entonces no es consciente de su verdad, la verdad que ha elegido. Por lo tanto, necesita defenderla, ¿no? Necesita luchar por sus ideas, porque, eh, porque sin sus ideas no es nada. Piensa que no es nada. Y eso es cuando nos aferramos a las ideas también. Surge un miedo, porque cuando desaparecen esas ideas o nos dicen que están equivocadas, entonces surge un terror porque nos han dicho justamente que equivocarse es malo, que debemos saberlo todo. Entonces, cuando en realidad no debe ser, no es así, no es así, porque las ideas justamente son eso, son solamente ideas, no tienen nada que ver con nosotros. Nosotros, bueno, recibimos ideas, las decimos, podemos aceptar unas, las ideas pueden cambiar y de eso se trata, porque estamos aprendiendo. Pero si nosotros nos aferramos a una sola idea, pues eso va a ser un poco difícil, porque cuando veamos que las cosas cambian, pues vamos a tener que luchar para que no cambien. Entonces eso sí nos va a traer un poco de miedo. Así que nada, bueno, observaba esto un poco y quería compartírselos para que en realidad no tengan miedo a sentir miedo, que el miedo realmente es importante para aprender a vivir, ¿no? Y que es una gran oportunidad también de poder encontrar las motivaciones, nuestros grandes deseos para sacar esa energía que nos mueva, hacer mover nuestro cuerpo. Entonces el miedo puede ser muy bueno también cuando sabemos experimentarlo, cuando sabemos sentirlo. Nos puede mostrar muchos aspectos de nuestra persona que a lo mejor no conocíamos. Justamente el miedo aparece para que le pongamos atención y comenzamos a reconocerlo. ¿Qué está surgiendo dentro de nosotros? ¿No? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Entonces, nada, les propongo a todos, si tienen miedo, pues háganlo con miedo. Gracias, hasta la próxima, amigos.